Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier Contreras Pérez, estudiante de la UNAD, pertenezco al programa Zootecnia, matriculado en el SAT de Vélez. Este es un trabajo para morfofisiología animal sobre la morfofisiología de la digestión en bovinos, equinos y porcinos. Les voy a hablar así por encima de cada una de las anteriores especies que le nombré. Primero que todo, pues tenemos que saber qué es la morfofisiología. Estudia el aspecto físico y funcionamiento de vertebrados. También estudia la taxonomía sistemática, ecología y biogeografía de los animales, con énfasis en los helmintos, parásitos de vertebrados y biología de la reproducción de los arácnidos. Les voy a hablar de la morfofisiología bovina. Los bovinos son conocidos por alimentarse de pastos y forrajes. La fisiología digestiva del rumiante adquiere características particulares por su capacidad de degradar materiales que un estómago simple no podría hacer. Los principales componentes del sistema digestivo de un bovino son la boca, la faringe, el esófago, los preestómagos que son el retículo, el rumen, el omaso, el ahomaso, el intestino delgado, el intestino grueso y el recto. La boca. La boca son los semovientes, tiene una lengua musculosa con glándulas salivales que utilizan para enrollar el pasto y arrancarlo, ayudándose de los incisivos que poseen en la parte inferior de la boca. Las vacas son rumiantes que ingieren grandes cantidades de pasto que por aproximadamente 8 o 10 horas y cuando terminan de comer y almacenar empiezan el proceso de la rumia. La función de la salivación, las partículas gruesas son masticadas con los dientes y luego del salivamiento en la saliva hay una gran cantidad de bicarbonato y urea, elementos necesarios para la digestión. La comida pasa al retículo. La faringe y el esófago. La faringe es un pasaje común a las vías respiratorias y digestivas. El esófago es un órgano que conecta este primero con el estómago. El bolo alimenticio entra al lado de la saliva a la faringe y baja al estómago por el esófago. Este proceso se conoce como deglución. El retículo y el rumen. Estos son los dos primeros estómagos de los rumiantes y en el contenido del retículo es mezclado con los del rumen casi continuamente con los que lo convierten en una sola unidad funcional. Cuando la vaca almacena la comida en el rumen, empieza el proceso de mezcla. Luego el bolo de los alimentos es regurgitado y es allí cuando el animal lo mastica. Este proceso puede tardar cerca de 6 horas y ocurren entre el comportamiento del retículo y el rumen. La función de la rumia. En el rumen hay una flora bacteriana que convierte la comida en ácidos grasos, volátiles, acetato, propianato y butirato. Allí los microorganismos o bacterias fermentan los carbohidratos para producir energía, gases metano y dióxido de carbono, calor y ácidos. Esta parte del sistema digestivo de la vaca es el más elemental de toda la cadena. Si un bovino no tiene rumen, sería como un cerdo. Esta es una cámara de fermentación anaeróbica que con sus bacterias y hongos permite que la fibra de alimentos se convierta en carbohidratos digestibles y proteína. El omaso, este comportamiento tiene conocido como cuajar, funciona como un estómago verdadero, en donde actúan enzimas para desdoblar las proteínas y absorber nutrientes. El ahomaso, en el estómago glandular, propiamente dicho, parecido al de los no rumiantes, ya que segrega jugos gástricos compuestos de agua, sustancias inorgánicas, orgánicas, clorhídricos, enzimas digestibles. Los intestinos. En el intestino delgado se da un proceso de absorción de agua, minerales y productos de digestión como la glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. Lo que no se aprovecha para el intestino grueso, allí se da la formación de heces, la cual se expulsan por el recto. El intestino grueso se compone de cuatro elementos que son el ciego, colon, recto y el ano. El recto es la última porción del sistema digestivo ubicado entre el colon sigmoide y el ano. Tiene una longitud de aproximadamente 20 centímetros.
La función del recto es almacenar la materia fecal para ser expulsada luego por la cobertura anal. El recto se extiende hasta el ano, apertura que tiene un esfínter interno de células musculares lisas y un esfínter externo de músculo estriado. Morfofisiología porcina de los porcinos. Es un sistema de órganos especializados para poder disponer de los compuestos necesarios que se utilizan en la formación de tejidos musculares, fetos, leche y contenidos enzimáticos, entre otros. El principal, como en toda especie, es la boca. La boca cumple un papel valioso no solo para consumir el alimento, sino que también sirve para la reducción inicial parcial del tamaño de las partículas a través de la molienda, mientras que los dientes tienen el papel principal de moler para reducir el tamaño del alimento e incrementar el área de superficie. La primera acción para empezar la reacción química de la comida ocurre cuando el alimento se mezcla con la saliva. Hay tres glándulas salivales principales, las que incluyen las glándulas parótida, mandibular y la sublingual. Una vez que se mastica la comida y se mezcla con la saliva, pasa a través de la boca a la faringe y luego del esófago al estómago. El movimiento a través del esófago requiere peristalsis muscular, que es la contracción y relajación de los músculos para mover el alimento. El estómago. El estómago es un órgano muscular responsable de almacenar, iniciar la descomposición de nutrientes y pasar la digesta hacia el intestino delgado. El estómago tiene 4 áreas diferentes que incluyen la región del esófago, la de las glándulas cárdias y la región de las glándulas fúndicas y pilóricas. El intestino delgado, el páncreas y el hígado. El intestino delgado es el lugar principal de la absorción de nutrientes y está dividido en 3 secciones. La primera sección es el duodeno. El duodeno tiene aproximadamente 12 pulgadas de largo y es la porción del intestino delgado con los conductos hacia el páncreas y el hígado. Vesícula biliar. El páncreas sirve como el órgano biliar en el proceso digestivo para producir y segregar enzimas necesarias para la digestión del quimo y la prevención de daños de las células debido al pH. El intestino grueso. El intestino grueso o intestino posterior comprende 4 secciones más importantes. La primera es la digesta del intestino delgado, que pasa al ciego. El ciego tiene 2 secciones. La primera sección tiene un final ciego por donde el material no puede pasar. El ciego tiene una segunda porción que se conecta con el colon, donde pasa la digesta hacia el recto y el ano, por donde se excreta la digesta restante. La función del intestino grueso es absorber agua, la quimo que pasa por el intestino delgado y al intestino grueso es inicialmente muy fluida al epitelio del intestino grueso. Tiene una gran capacidad para absorber agua. Sustancias producidas en el estómago. Les voy a hablar rápidamente de las sustancias que son producidas allí en el estómago de los porcinos. El moco, producidas por glándulas del cardias, protege la mucosa del estómago de la acción del ácido clorhídrico. La penicina y la quimotricina son enzimas que se encargan de la digestión de las proteínas. Y el ácido clorhídrico ayuda a la desintegración o predigestión de los alimentos. Como les decía anteriormente, las partes del sistema digestivo de los porcinos son compuestos por la boca, la faringe, el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y el ano. La función de este aparato es la aprehensión, digestión y absorción de los alimentos y la excreción de los desechos. La morfofisiología equina. El caballo es un herbívoro monogástrico que tiene en común con los poligástricos su especial capacidad de digerir y aprovechar grandes cantidades de fibra bruta. El estómago y el intestino delgado se consideran los intestinos superiores donde se digiere y se absorbe la mayor cantidad de proteína, grasa, vitaminas y minerales. En los equinos, los alimentos son
retenidos en el tracto digestivo 36 horas por término medio. La duración del tránsito está en función de la estructura del alimento. El extracto digestivo de los caballos está constituido por diferentes partes. La boca, como les decía anteriormente, es la principal parte de toda especie. Permite la capacitación, aprehensión de los alimentos. Gracias a los labios, luego se realiza una masticación concienzuda que puede durar 40 minutos con 3.500 movimientos laterales y verticales de las mandíbulas, obteniendo partículas de 1.5 y produciendo de 10 a 12 litros de saliva al día. La faringe es un órgano muscular de paso tras masticar y mezclar bien los alimentos con la saliva de la lengua, y las contracciones musculares obligan al bolo alimenticio a pasar por la faringe, denominada este proceso como deglución. El esófago, órgano tubular dotado de movimientos llamados peristálicos, gracias a los cuales los alimentos son forzados a pasar de dirección faringe-estómago. El estómago y la digestión gástrica. El estómago de los caballos tiene una capacidad muy reducida de 15 a 18 litros. Normalmente solo llena de 2 a un 3%, representa 10 litros. La digestión enzimática del estómago, gracias a los principios activos del jugo gástrico, pepsina y ácido clorhídrico, rebaja el pH del contenido estomacal hasta un 5.4 en la región fúndica y hasta un 2.6 en la región pilórica. El intestino delgado y su digestión tiene una longitud de 16 a 24 metros con una capacidad de 60 litros, en el que absorben los nutrientes a través de las vellosidades intestinales para pasar al torrente circulatorio. La digestión es el intestino delgado durante unas pocas horas. Aquí se digieren una gran parte gracias a las enzimas amilasa, lactasa, maltasa, proteasas y peptidasas. El intestino grueso. Los caballos tienen el más grande y más complicado intestino grueso de los animales domésticos. Está formada por dos grandes órganos, el caecum y el colon. Juntos representan el 60% del sistema digestivo. El caecum es aproximadamente del 25 al 30% del intestino grueso. Es el compartimiento más voluminoso de 180 a 220 litros repartidos entre el ciego, colon grande y pequeño y recto, y está siempre lleno. La digestión en intestino grueso dura por lo menos 24 horas. Como les decía, las proteasas, carbohidratos y las lipasas, como todas las enzimas, presentan especificidad de sustrato y son sensibles a la temperatura, pH y ciertos iones. Estas son otras acciones de la lengua enzimas del tracto digestivo. La digestión. En el plano fermentativo, la rapidez del tránsito junto al bajo pH limita el ataque microbiano a una pequeña degradación de los glúcidos fácilmente fermentables. En conclusión, gracias a este trabajo pude conocer o apropiarme más de este gran tema que es importante tener en cuenta, como la morfofisiología de la digestión para nuestra carrera, y así tener en cuenta el proceso que lleva cada una de las anteriores especies, porque no es la misma digestión que se maneja en cada una de ellas. Estas son algunas de las referencias donde puede tomar los apuntes para este trabajo. Muchas gracias. Mi nombre es Francisco Javier Contreras Pérez. Gracias por su atención.